Hola, hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Somos Citología, Ciencia y Arte. Yo soy Elizabeth García y en esta oportunidad les voy a hablar de mecanismos de protección contra cándida o contra la candidiasis, pero específicamente en la candidiasis que se genera en el tracto genital femenino. Así que vamos a hablar qué mecanismos de protección utiliza nuestro cuerpo para evitar que la cándida prolifere y cause una micosis. Y así es, señores, que la cándida prolifere porque realmente cándida forma parte de la microbiota normal de la vagina. Si no lo sabían, pues sépanlo de una vez. Cándida vive allí como parte normal de los microorganismos que hacen vida dentro del tracto vaginal. Pero existen mecanismos que las mantienen allí, como quien dice, a raya. Es decir, que las mantienen allí controladas para que ellas no se estén dividiendo de forma exagerada y que causen una micosis. Así que vamos a hablar un poco de cuáles son esos mecanismos que nos protegen para que Cándida no enloquezca, por decirlo de alguna forma, y comience a causar una micosis. Pero antes de seguir, les recuerdo suscribirse a nuestro canal, darle clic en la campanita para activar las notificaciones. No olviden darle like porque con eso nos ayudan a que este canal crezca mucho más y a llegar a muchas más personas. Y por supuesto, los invito a visitar nuestra web citologiacienciayarte.com, en donde encontrarán casos clínicos relacionados con la citología, imágenes, incluso van a tener imágenes de citologías donde se ven cándidas y por supuesto también nuestros cursos de actualización en citología. También los invito a seguirnos en Instagram, @citología ciencia y arte. También nos pueden seguir en Threads y en TikTok. En Instagram los invito a seguirnos porque constantemente estamos haciendo por las historias citotest, que son preguntas cortitas de citología. Así que si eres amante de la citología o profesional del área, te invito a que nos sigas en Instagram y participes de nuestros citotest. Sin más que agregar, continuamos con el tema que nos trae a este video. Vamos a hablar, antes de comenzar a entrar en los factores involucrados en la candidiasis y de todos estos mecanismos protectores, pues debemos dar una introducción de qué es la candidiasis. La candidiasis vulvovaginal es una infección de la mucosa del tejido vaginal y de la vulva del tracto reproductivo femenino. Está causada predominantemente o principalmente por Candida albicans. Existen eh, varias especies de Cándida, pero Candida albicans es la especie más frecuente involucrada con las candidiasis vaginales. El 90% de los casos de candidiasis vaginales están causados por el género albicans. Sin embargo, el otro 10% está causado por Candida glabrata, Candida krusei, Candida tropicalis y Candida parapsilosis. Es importante considerar eso y por eso es que al comienzo de este video yo les colocaba Candida SP. Cuando colocamos SP nos referimos a que el género es Cándida, pero las especies son varias. No es una única especie la que es capaz de causar infecciones en el tracto genital femenino, específicamente a nivel de vulva y vagina. El microambiente vaginal del ser humano, en este caso de las mujeres, es de un pH ácido. Este pH está entre 3,8 y 4,5 y este pH se mantiene ácido gracias a los lactobacilos que allí viven, que forman parte de la microbiota vaginal. Y esto es un factor importante porque es uno de los factores que nos protege o uno de los mecanismos de protección contra el desarrollo de la candidiasis. Otro aspecto importante a considerar es que existen muchos casos o muchas mujeres que experimentan candidiasis recurrentes. Y cuando hablamos de una micosis causada por cándida que sea recurrente, cuando se presentan más de 3 episodios, es decir, más de 3 procesos infecciosos en un periodo de 12 meses. Es decir, en un año una paciente que tenga más de 3 veces un episodio de candidiasis, ya estamos hablando de una candidiasis recurrente. En el caso de estas pacientes que llegan a presentar candidiasis recurrentes, generalmente son causadas estas candidiasis por el género, bueno, por el género Cándida obviamente, pero por la especie albicans. Se ha identificado que las mujeres con candidiasis recurrentes tienen factores genéticos predisponentes e incluso pueden llegar a tener hipersensibilidad a cándida, lo que las hace, por supuesto, mucho más susceptibles a esta infección micótica.
Entre otros factores que vamos a tomar en cuenta y que están involucrados con la candidiasis, vamos a tener entonces a los factores de virulencia propios del hongo. ¿Qué es lo que hace el hongo para infectar y para romper ese equilibrio, por decirlo de alguna forma, y comenzar a proliferar y causar entonces una micosis? Vamos a tener también involucrado, por supuesto, el pH vaginal, que es uno de los factores que mantiene o uno de los mecanismos que ayuda a mantener allí a raya a Cándida para que no prolifere. También otro factor importante es la microbiota vaginal. La microbiota vaginal, que si bien está formada en su mayoría por lactobacilos, también está formada por algunos hongos, entre ellos Cándida. Entonces vamos a ver cómo esos lactobacilos interactúan y qué es lo que hacen para mantener a Cándida controlada y que no esté proliferando. Y por supuesto, factores externos. Esos factores externos van a ser aquellos que no tienen que ver con nada que tenga que ver con el órgano, ni con las células, ni con la microbiota. Es decir, todo lo que tenga que ver más bien con la conducta que tiene esa paciente. Comencemos entonces hablando un poco de los factores de virulencia que tiene Cándida para poder burlar el sistema protector que tiene o el mecanismo protector de nuestro cuerpo y comenzar a proliferar y causar una micosis. Entre los principales factores de virulencia se encuentra la adherencia de Cándida a las superficies del huésped. ¿Y cuáles son esas superficies? Pues van a ser las células de ese epitelio vaginal. Ellas van a adherirse a las células y una vez que se adhieren, comienza la colonización primaria del hongo, es decir, de Cándida. Esta adherencia de Cándida a las células epiteliales ocurre gracias a unas proteínas que están en la superficie celular llamadas adhesinas. Estas adhesinas, Cándida es capaz de interactuar con estas adhesinas y adherirse, así como lo vemos en este video. Vemos que esas blastoconidias o esas levaduras se adhieren a la superficie del tejido que son esas células. Otro factor de virulencia es el desarrollo de biopelículas. Cándida es capaz de desarrollar biopelículas tanto en superficies abióticas como en el mismo huésped. Es decir, las cándidas que están allí dentro, una vez que viven ahí dentro del tracto vaginal, también pueden generar estas biopelículas o los que también conocemos como biofilms. Cándida es capaz de generar esto. Y estas biopelículas es uno de los factores que contribuye a los fracasos terapéuticos. Es decir, es uno de los factores o una de las estructuras que hacen que a Cándida resistente a los fármacos antimicóticos. Por eso en algunas ocasiones hay fármacos que no logran acabar con Cándida y las infecciones se mantienen, es como que si el tratamiento no funciona y realmente eso es lo que está sucediendo y se debe en muchas ocasiones a estas biopelículas o biofilms que genera Cándida. También tenemos, o como otro factor de virulencia, la producción de enzimas hidrolíticas como por ejemplo la aspartilproteinasas, las fosfolipasas y la candidalicina. Estas enzimas juegan un papel importante en lo que es la patogénesis y también juegan un papel importante en lo que es la adherencia del hongo, porque una de las primeras etapas es que el hongo Cándida se pueda adherir a la superficie celular, al tejido. Y cuando ya comienza esa adherencia, pues es una sucesión de acontecimientos para que ella comience a proliferar, a generar las pseudohifas y a dividirse y a causar la infección. El epitelio, vamos a hablar un poco de cómo es la mucosa vaginal. Recordemos que el epitelio de la vagina es un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Cuando nos referimos a que es plano, es que son células planas, y cuando nos referimos a estratificado, nos referimos a que tiene varias capas. La capa más superficial es es la capa que está hacia la luz de la vagina. Recuerden que la vagina es un conducto, como un tubo, por decir, como para que se entienda, y de esas células que están hacia esa luz vaginal son las células más superficiales, es la capa más superficial de ese epitelio, y es allí donde Cándida se va a adherir. La capa de la mucosa es una estructura
que continúa pues desde el revestimiento uterino y se puede dividir en dos subcapas. La primera es una subcapa del epitelio que descansa sobre una segunda subcapa que es la lámina propia, que es lo que estamos viendo aquí en el esquema. El epitelio vaginal, como les decía, es plano estratificado no queratinizado y la capa más superficial, y eso es uno de los factores o uno de los mecanismos de protección, es que esta capa más superficial de este epitelio se exfolia constantemente y esta exfoliación de las células sirve como mecanismo de defensa inicial de la vagina, ya que esta acción elimina a la cándida patógena. Porque obviamente les mencionaba que la cándida se adhiere a la superficie celular. Si ella llegara a adherirse, pues estas células que están descamándose constantemente, pues se van las células junto con esas cándidas que se lograron adherir, aquellas que logran adherirse. Se ha propuesto además que el mecanismo por el cual cándida invade el tejido epitelial de la mucosa está mediado por la degradación proteolítica de las uniones de adherencia entre las células epiteliales, aunque también se ha sugerido como otras vías de entrada, incluida la lisis epitelial mediada por cándida lisina. Entonces aquí vamos a ver que es una de las primeras barreras de protección o mecanismos de protección, es el mecanismo que tiene la mucosa, esta mucosa vaginal que como se está descamando constantemente, pues puede eliminar a las cándidas que hayan logrado adherirse a las células, pero también, pues obviamente el hongo va a tener sus herramientas para lograr burlar un poco este mecanismo y lograr invadir y proliferar, como la utilización de estas enzimas que son capaces de lisar esas uniones entre las células y poderse unir a las células un poco más profundas y, por supuesto, causar una candidiasis. Además, tenemos que hablar, por supuesto, de la inmunidad que ocurre, que cómo es el proceso inmunológico a nivel de la vagina. La primera línea de defensa contra las infecciones por cándida en la mayoría de los sitios del cuerpo involucra a lo que es el sistema inmune innato o la inmunidad innata. Las células de varias superficies epiteliales coordinan estas respuestas innatas para contrarrestar la proliferación de patógenos, reclutando a los que son los mediadores celulares, como los neutrófilos, por ejemplo, e induciendo la expresión de la AMP. La mucosa vaginal, tanto en sus capas de tejido como en los fluidos cervicovaginales, contienen respuestas inmunitarias tanto de tipo innatas como adquiridas. Se ha demostrado que la actividad antifúngica mediada por las células epiteliales es de tipo fungistática y no inflamatoria. Y esto quiere decir, pues, que se implica una función como un mecanismo de defensa básico para prevenir el daño tisular excesivo y mantener el comensalismo asintomático. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, que las mismas células epiteliales de la vagina tienen la capacidad de evitar el daño destructivo que puede causar cándida y mantener a cándida a raya, es decir, que ellas no comienzan a proliferar y por eso es que forma parte de la microbiota y no genera ninguna sintomatología. Mientras cándida esté en vamos a decir, en un número controlado, el hongo, y que no esté proliferando, que no se hayan formado estructuras como las pseudohifas, allí se mantiene como un comensal, es decir, como un microorganismo que está allí y no está causando ningún daño al tejido. Mientras tanto, en el otro tipo ese es en relación a la inmunidad innata, pero en relación a la inmunidad adaptativa se va a generar mecanismos de defensa específicos de patógenos, donde se verán involucradas pues las células presentadoras de antígenos y los linfocitos T. Allí ya vamos viendo que ya está involucrado lo que es inmunidad adaptativa, en donde se van a generar estas células, van a presentar los antígenos, van a ser capaces de reconocer a cándida como un intruso cuando se está descontrolando la situación y de atacarlas y mantener allí a cándida controlada para que no esté proliferando. Esos son los mecanismos hasta ahora que hemos visto que tiene que tiene nuestro cuerpo para controlar a cándida, a este hongo cándida. En primer lugar, el epitelio, la mucosa vaginal, y en segundo lugar, nuestro sistema inmunológico. ¿Cómo va actuando para mantener a ese hongo allí?
tranquilito y que no esté proliferando más de la cuenta. Otro factor importante y que se los mencionaba al comienzo en el esquema es la microbiota vaginal. Y aquí es uno de los factores, no vamos a decir que el más importante porque obviamente todos son importantes porque es un conjunto de acciones lo que va a mantener a Cándida controlada. La microbiota vaginal juega un papel predominante en la ocurrencia de la candidiasis. La vagina humana está colonizada por numerosos microorganismos diferentes, lo que se conoce entonces como la microbiota vaginal, que pueden abarcar microorganismos con posibles relaciones comensales, como es el caso de Cándida, relaciones simbióticas o patogénicas con el huésped, como el caso también de Cándida. Cuando Cándida se sale de control, ya se vuelve patógena. La capa mucosa de la vagina está predominantemente ocupada por lactobacilos, que son bacterias. Pero también existen otros tipos bacterianos. Ciertamente uno suele pensar microbiota vaginal, los lactobacilos, pero hay muchas otras bacterias que forman parte de esta microbiota. Bacterias anaeróbicas facultativas, bacterias gram positivas, catalasa negativas, no formadoras de esporas y con formas de bastón. Estos son los lactobacilos. Estas bacterias dependen del epitelio vaginal para obtener sus recursos, ya que estas son bacterias que se alimentan del glucógeno que está en esas células, tanto en las células del epitelio plano estratificado como de las células endocervicales que también contienen glucógeno. Así que estas bacterias dependen del contenido de estas células. El pH ácido inhibe la transición, es decir, esa transformación de levadura a pseudohifa o de blastoconidia a pseudohifa, en el caso de las cándidas. Por lo tanto, mantiene al hongo en un estado menos inmunoestimulador, es decir, mantiene al hongo controlado. Es probable que la cantidad de glucógeno libre en las células disponible en el flujo vaginal tenga una influencia significativa en lo que es el crecimiento y la generación de ácido, lo que las convierte en una microflora dominante de la vagina humana. También son vitales para la salud vaginal y se sabe que la reducción de su población aumenta el riesgo de infecciones vaginales. Por eso es que es tan importante mantener una microbiota normal y que esa microbiota sea predominantemente de bacilos. Y aquí me detengo un poco a hablar de la microbiota de la vagina y vean que ellas ayudan a mantener ese control no solo contra cándida, sino a mantener ese pH ácido. Por eso cuando se ve en citología una microbiota que no es bacilar, cuando estamos en citología y vemos que la microbiota ha variado, que es una microbiota distinta, como por ejemplo en el caso de la vaginosis bacteriana, donde la microbiota no son bacilos, sino son cocobacilos. En muchos casos no se le da como que mucha importancia a la vaginosis bacteriana porque muchas veces las pacientes no llegan a presentar una sintomatología o incluso cuando vemos el extendido no hay un proceso inflamatorio asociado a este cambio de microbiota y que lo que es la vaginosis bacteriana es una infección, es un proceso patológico, infeccioso. ¿Qué sucede? Esta variación de este tipo de bacterias, esta alteración en esa microbiota, favorece a la aparición de microorganismos, favorece a que comiencen a proliferar, por ejemplo, las cándidas, pero también favorece a que comiencen a ingresar otros microorganismos patógenos. Por ejemplo, uno de ellos que favorece a esta alteración de la microbiota, es las infecciones por tricomonas, porque ya como se alteró la microbiota, obviamente el pH vaginal ha cambiado y el pH ácido es lo que mantiene a raya no solo a cándida, sino a otros agentes infecciosos. Cuando ese pH se altera porque ya no son los lactobacilos los que están predominando, favorece a que el pH se vuelva un pH básico. Y en el caso de tricomonas, el pH básico es el pH en el que ellas van a proliferar. Entonces ahí vean que la importancia de reportar las vaginosis bacterianas. Aquí hago como un paréntesis del tema principal porque visto que en muchos casos no se reportan las vaginosis bacterianas
porque no hay un infiltrado inflamatorio en la citología o porque quizá la paciente no presenta síntomas. Puede ser que la paciente no esté presentando síntomas contra la vaginosis, pero allí hay una alteración de la microbiota que debe ser restaurada la microbiota normal, es decir, esta paciente debe ser tratada para evitar que llegue a desarrollar otro tipo de infecciones como, por ejemplo, que proliferen las cándidas o que en caso de que llegara a estar en contacto con una tricomona, la tricomona encuentre el ambiente idóneo para proliferar. Ya cerrando este paréntesis relacionado con la microbiota, continuamos con cándida, pero quería destacar esto en relación a la microbiota y por qué es tan importante en citología reportar esos cambios de microbiota. Aunque cada mujer tiene una microbiota vaginal diferente, los lactobacilos son los miembros dominantes de esta microbiota y se asocian a menudo con una homeostasis vaginal saludable, que es lo que les mencionaba, porque me van a mantener estos lactobacilos ese pH ácido, que es lo que necesitamos para controlar no solo a cándida, sino a muchos otros microorganismos. Las comunidades fúngicas también forman parte de la microbiota vaginal que existe dentro de esta capa mucosa. Y a este tipo de microbiota se le conoce como micobiota, mico de hongos. Entonces, también vamos a tener otros hongos que viven allí de forma normal y entre esos hongos principalmente destaca cándida. Como les decía, forma parte de esa microbiota vaginal, pero también existen otros hongos que pueden coexistir y que viven allí también como parte de esa microbiota, como es el caso de los Cladosporium, Eurotium y Alternaria. Son otros hongos que forman parte de la microbiota normal del tracto vaginal. Candida albicans existe en el tracto urogenital de mujeres sanas de manera asintomática. Ya lo mencionábamos. Forman parte de la microbiota. Sin embargo, es una de las principales causas de vaginitis en seres humanos. De hecho, es la causa fúngica más común. Dentro de las infecciones del tracto genital femenino, las micosis son de las más frecuentes. Existe una amplia gama de factores que contribuyen al desarrollo de micosis causadas por cándida, como la detección de la falta de nutrientes, el pH vaginal, las alteraciones de la microbiota, y ahí vean que pH vaginal y alteraciones de la microbiota van de la mano, porque si altero la microbiota, pues el pH se va a ver afectado también. Otros factores como la presencia de N-acetilglucosamina que pueden promover a las transiciones morfológicas de cándida y a la patogenicidad de cándida. Nosotros necesitamos que cándida deje de ser una blastoconidia y se comience a transformar en esa o ocurre esa transición a pseudohifa para que hablemos de una infección, de un proceso ya infeccioso y de una micosis. Mientras nosotros veamos blastoconidias, todavía estamos diciendo, bueno, la cándida está controlada, pero ya cuando las comenzamos a ver esas blastoconidias gemando, cuando comenzamos a ver las pseudohifas, ahí ya comenzó el proceso de la micosis. A esto además, pues a todos estos factores que ya les he mencionado, tenemos que sumarle también los factores externos, que son esos factores conductuales como las prácticas sexuales, como el uso de antibióticos. Recuerden que cuando se hacen terapias con usos de antibióticos por alguna infección en cualquier otra parte del cuerpo, los antibióticos muchas veces también van a atacar a las bacterias que forman parte de la microbiota de nuestro cuerpo, entre esas las que habitan en el tracto genital. Entonces, obviamente, si se atacan, pues allí va a ocurrir pues un desbalance y se va a ver afectado el pH y lo que les venía mencionando justamente. Entonces, va a alterar ese microambiente y favorece obviamente a que proliferen las cándidas en este caso, pero también a que puedan existir otros procesos infecciosos. También otros factores importantes son el uso de pastillas anticonceptivas, que también se ha visto que los niveles de estrógeno, los elevados niveles de estrógeno, favorecen también al desarrollo de infecciones micóticas. De hecho, en las pastillas anticonceptivas, en el instructivo que viene junto con las pastillas, se hace mención de que uno de los efectos secundarios es las candidiasis, la manifestación de candidiasis
en pacientes que hacen consumo de pastillas anticonceptivas. Otros factores importantes, pues ya factores involucrados directamente con el huésped, como las respuestas inmunitarias, las condiciones genéticas que pueda tener el paciente, van a influir, por supuesto, en el desarrollo excesivo de cándida. Aquí les coloco lo que les hablaba del pH y ya les mencionaba un poco, bueno, cómo es el pH de la vagina, un pH ácido que está entre 3.8 y 4.5 y es el pH normal de la vagina que va a proteger no solo contra cándida, sino contra una gran cantidad de microorganismos que evita que estos microorganismos proliferen. Este pH ácido va a inhibir esa transición de blastoconidia a pseudohifa y por eso es que me protege contra el desarrollo de la micosis o de la candidiasis, mientras que cuando hay un desbalance en esa microbiota, vamos a tener que el pH deja de ser ácido, se convierte en un pH básico y allí va a favorecer a infecciones por otros microorganismos, en este caso por microorganismos parásitos como tricomonas vaginales. Un poco de lo que yo les estaba hablando hace un ratito cuando hice ese paréntesis de la importancia de la microbiota vaginal y ese desbalance que se puede llegar a generar. Ahora vamos a hablar un poco de esa interacción entre los lactobacillus y cándida. Ya mencionamos la importancia que tiene esta microbiota dentro del tracto genital y cómo ayuda a mantener controlada la invasión por cándida. La microbiota bacteriana, ya sabemos que predominan los lactobacilos, va a jugar un papel protector como la primera barrera protectora contra la proliferación de cándida. ¿Por qué? Porque se va a generar una competencia por el espacio entre las bacterias y cándida, por el espacio y por los recursos, es decir, por los recursos, por los nutrientes. Entonces, esto va a evitar que cándida prolifere. Esta batalla, por llamarlo así, entre las bacterias de la microbiota y los hongos, en este caso la cándida. Además, algunos lactobacilos presentan efectos antifúngicos específicos y directos contra cándida. Por ejemplo, se descubrió que el Lactobacillus rhamnosus y Lactobacillus reuteri exhiben efectos antagónicos contra cándida glabrata. Entonces vamos a ver que ya los mismos lactobacillus generan efectos antifúngicos y es también ayudando a controlar a que cándida no prolifere más de la cuenta. Se ha demostrado además que la producción del ácido láctico por parte de estos lactobacilos inhiben la formación de pseudohifas de Candida albicans. Esto fue demostrado por Camille Nina en un estudio que realizó en 2019, donde reveló que el ácido láctico en combinación con la hidrolasa de peptidoglicano, liberada principalmente por Lactobacillus rhamnosus, inhibe con éxito la formación de pseudohifas por parte de Candida albicans. Además, también se ha descubierto que Candida albicans modula el pH ácido a una condición alcalina para someterse a la formación de pseudohifas, lo que en cierto modo respalda esta idea de que la condición ácida de la vagina es un mecanismo inhibidor de esa transición morfológica de Candida albicans. Entonces veamos que cuando ya el pH se vuelve básico, Candida va a lograr pasar por esta transición morfológica, de dejar de ser una blastoconidia y comenzar a formar pseudohifas. Los lactobacilos también producen metabolitos antimicrobianos como el peróxido de hidrógeno y biosurfactantes que son altamente efectivos contra cándida. Aquí en esta imagen les quiero mostrar cómo compiten un poco por el espacio esa formación de biopelículas. Como se ilustra aquí, vamos a ver que la infección y la formación de estas biopelículas, recordemos que eso era uno de los factores de virulencia de cándida, estas biopelículas que genera cándida en las mucosas vaginales y la microflora o la microbiota normal que está presente, que serían en predominio los lactobacillus, se regulan para producir metabolitos como el ácido láctico y esto inhibe el crecimiento excesivo de cándida mediante la acidificación de las mucosas vaginales. Los metabolitos producidos por estos lactobacillus van a inhibir la colonización de Candida albicans y es lo que evidenciamos en esta imagen. Vemos cómo primero
se produce estos lactobacilos, generan ese pH ácido y además estos lactobacilos van a evitar la adherencia de cándida a la pared epitelial o a la pared celular de este epitelio, ejerciendo también un efecto fungistático debido al aumento de las concentraciones de ácidos a nivel del tracto genital. La adherencia de las especies de cándida se previene mediante la acción de la coagregación y la saturación de los sitios de adhesión por parte de los lactobacilos, que es lo que evidenciamos en esta imagen. Vemos como los lactobacilos y por eso hablamos de esa competencia por los espacios y por los recursos. Aquí vemos la competencia por el espacio. Los lactobacilos se van a adherir a esas membranas celulares, a esa superficie celular, y va a evitar ya, al estar esos espacios ocupados por los bacilos, cándida no va a poder adherirse. Y allí también lo mantenemos a raya. Allí se mantiene el control. Por un lado, la producción del ácido láctico, pero por otro lado, la adhesión de esos lactobacillus en la superficie celular. Después de la interacción, la presencia de lactobacillus suprime la expresión de los genes de virulencia que tiene cándida y como los que están relacionados con la producción, por supuesto, y con la adhesión y con la generación de esas pseudohifas y, por supuesto, con todo el desarrollo de la micosis. Entonces, aquí en este esquema vamos viendo la acción del ácido láctico de ese pH que está generado por esos lactobacilos, por esa microbiota y cómo compiten también por el espacio, generando todos esos mecanismos de protección para evitar que cándida prolifere, se adhiera a las células y se transforme o ocurre ese proceso de transición a una pseudohifa. Y por último vamos a hablar entonces de otros factores, que les hablaba de esos factores externos, que ya los mencionamos un poco, que van a ser, bueno, esos factores externos van a ser la menstruación, el uso de pastillas anticonceptivas, el embarazo y las relaciones sexuales. Ya hablamos de que la composición de esa microbiota vaginal domina naturalmente la capa mucosa y en un ecosistema comensal y equilibrado. Allí hay un equilibrio gracias a esa microbiota predominantemente llena de lactobacilos. Sin embargo, hay otros factores externos, otros estímulos que van a alterar ese ecosistema. Como les mencionaba, las hormonas, principalmente los estrógenos, las duchas vaginales también, porque las duchas vaginales, ¿qué van a hacer? A barrer, a eliminar esa microbiota. La menstruación, porque en la menstruación también ocurre un barrido, una eliminación de esa microbiota. La menopausia, porque recuerden cuando viene la menopausia, también hay variaciones en las hormonas, en los niveles hormonales, y eso también genera un poco un desbalance y altera la microbiota. De hecho, las pacientes que ya son menopáusicas, que ya no les viene más la menstruación, comenzamos a ver que su microbiota ya no es de tipo bacilar, sino más bien es una microbiota que comienza a ser de tipo mixta, en donde hay cocos y hay bacilos. Entonces allí comienza a haber un desequilibrio en esa microbiota y por eso es que en muchas ocasiones cuando están las pacientes en ese periodo perimenopáusico suelen llegar a presentar infecciones de tipo micóticas como la cándida. El estrés, por supuesto, también altera ese microambiente, el embarazo, por la misma razón, por las hormonas, por esa variación en los niveles hormonales, la lactancia, la misma razón, están involucradas las hormonas, el uso de antibióticos que se los mencionaba y, bueno, las píldoras anticonceptivas orales, por la misma razón, esa variación de las cargas hormonales. Todo esto va a provocar una disbiosis en la microbiota vaginal y un desequilibrio que va a favorecer, por supuesto, entonces a que cándida llegue a proliferar. Y bueno, recuerden que no solo cándida, sino otros microorganismos. Entonces vean aquí, en resumen, todos los mecanismos que tiene nuestro cuerpo para combatir una infección causada por cándida a nivel del tracto genital femenino. En primer lugar, el mismo epitelio que se descama, esas células que se descaman constantemente ayudan, es
uno de los primeros mecanismos. Luego, pues el pH, gracias a esa microbiota que ayudan a controlar a que Cándida no pase esa transición de blastoconidia a pseudohifa. Y por supuesto, bueno, factores externos que también debemos tener cuidado y en atención. Espero que este video, por supuesto, haya sido de mucha utilidad para ustedes y los invito a suscribirse si no lo han hecho, a compartirlo, a darle like. No olviden hacerlo porque esto ayuda a que este canal crezca y que esta información llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao y que tengan un gran día.